Aquí empieza Universo Iker, con Iker Jiménez. Hace 30 años el mismo concepto de vacuna era inaudito, y ahora salvamos vidas todos los días. Pero no es toda la respuesta. ¿A qué te refieres? A que tarde o temprano el mejor modo de engañar a la muerte será crear la vida. Ahora has ido demasiado lejos. Solo existe un Dios, Víctor. Oye, no metas a Dios en esto. Si amas a alguien y padece del corazón, ¿no le darías uno sano? ¡Imposible! No es imposible. Podemos hacerlo. Estamos a un paso. Y si podemos cambiar una parte de un ser humano, podemos cambiar todas sus partes. Y si podemos hacer eso, podemos diseñar una vida. Podemos crear un ser que no envejecerá ni enfermará. Que será más fuerte que nosotros, mejor que nosotros. Más inteligente que nosotros, más civilizado que nosotros. En nuestra época. No. Abandoné mis otros estudios hace muchos años. ¿Por qué? Porque dieron por resultado una abominación. La abominación más célebre de la historia de la literatura. La criatura del doctor Frankenstein. ¿Es literatura o hay algo, una parte de realidad? Eso es lo que pretendo descubrir o por lo menos indagar. En esta noche desapacible, gracias por escucharme, gracias por escucharnos, gracias por convertir Universo Iker y a 2 en la noche en lo más escuchado en internet. Así lo testifican nuestros compañeros de ebooks. Muchísimas gracias, de verdad. Aunque evidentemente no será fácil estar ahí, estamos compitiendo contra algunos transatlánticos y nosotros aquí, ¿qué tenemos? Pues la compañía de todos los amigos que nos escucháis ahora en Radio Set en directo, el propio portal de iVoox, evidentemente, que tan generosamente catapulta nuestros contenidos para todo el mundo, una pequeña mesa de mezclas, un pequeño ordenador, una luz tenue, la buhardilla y una idea que revolotea en la cabeza. Una idea extraña para los tiempos que corren. ¿Puede que haya algo de verdad en la historia del Dr. Frankenstein? A mí me gustaría contaros una historia que me impresionó mucho, siendo yo apenas un adolescente. Un viejo libro, era una colección llamada Lo Inexplicable, si no me equivoco, finitos, oscuros, quizá ahora muchos, conecten con eso, ¿no? Y sobre todo un capítulo concreto que tenía que ver con una noche de tormenta. Una noche que sonaría quizá así. Decían las malas lenguas que el 21 de marzo de 1855, un rayo, como una funesta señal, ¿no? Quizá como un dedo señalizador desde las alturas, cayó en una tumba pulcra y casi escondida. La tumba de un hombre llamado Andrew Cross. Su nombre se había convertido en proscrito, en maldito. Y sin embargo, por lo que sabemos, fue un hombre que se había afanado en buscar soluciones prácticas para esa magia nueva que era la electricidad, que solo sería comparable, yo creo que ni siquiera, con los avances digitales o la realidad virtual o la intercomunicación que ahora estamos viviendo, y que sabemos que es el gran salto de esta generación y de las próximas. Pues algo así, yo creo que todavía más brusco, se estaba viviendo en la cabalgadura del siglo XVIII y el XIX, con esto que es casi innombrable, etéreo, pero que hace funcionar todo y quién sabe, decían algunos, si incluso resucitar un cuerpo, la electricidad. Algo que todos damos por sabido y que no sabemos muy bien qué es. Un portento del fluir de la energía del mundo. Pero ¿por qué algunos se alegraron en el pequeño pueblo del Reino Unido cuando cayó supuestamente el rayo sobre la tumba muy cerca, calcinando un entorno del pobre Andrew Cross? Si era un hombre que había estado muchas noches con extraños aparatos, claro. Fama casi de nigromante, pero él era doctor.
buscando la creación de cristales concretos. Se habló incluso de diamantes, con electricidad, como si fuese un alfarero, ¿no?, de esa potencia nueva y luminosa y resplandeciente. Se habló de un sistema de purificación del agua salada a través de la electricidad que le debemos a Andrew Cross. ¿Por qué lo imaginamos con el caballo desmadejado, quizá cogiéndose el mentón con preocupación? Muchos planos, muchas conexiones, muchos cables primitivos, algunas viejas lámparas. ¿Qué está haciendo en su laboratorio Andrew Cross? Siempre lo imaginé así. En aquel libro que leí en mi juventud, junto a unas ilustraciones originales, se decía algo así como: Andrew Cross, el hombre que desafió a Dios, el hombre que creó vida de la nada. Y una ilustración concreta mostraba como un espejo hacia otro mundo, hacia la antigüedad, una especie de arácnido, de ácaro, blanquecino, que al parecer había aparecido en los experimentos de Cross, después de una potente descarga, después de que la fuerza del rayo, impactando en la nada, creasen una criatura viva e independiente, que, según decía su estudio, a los 20 y pico días ya se movía a voluntad. Claro, eso me impresionó muchísimo y me documenté sobre Cross. Ahora mi querido colega Javier Pérez Campos, que se metió muy a fondo en estos resucitadores o creadores de vida o experimentadores u otros doctores Frankenstein, a los que vamos a dedicar esta noche de tormenta, de lluvia y de frío, ideal, ¿verdad?, para hablar de esto, pues él me ha mandado un recorte de la prensa española de enero de 1838, que por su maravilla, por lo que implica, por todo lo que cuenta una columna, es como el retrato de un mundo, es un viaje en el tiempo, repito. Vamos a ver la biografía y la tristeza y la pena y la sorpresa de este quizá primitivo Frankenstein, el doctor de la tumba maldita, Andrew Cross. Dice así: el 20 de enero de 1838 se leyó en la Sociedad Eléctrica de Londres una memoria del químico Mr. Cross sobre el origen de una nueva especie de insecto, la que reduciremos a pocas palabras en cuanto respecta al asunto que tratamos. Haciendo Mr. Cross experimentos eléctricos para formar minerales artificiales, calcinó un guijarro y, reduciéndolo a polvo, puso 2 onzas con 6 de carbonato de potasa, exponiendo el mixto a un fuerte fuego por un cuarto de hora en un crisol de grafita o lápiz plomo, lo cual, fundido, lo echó en un plato de hierro y puso este por algunos minutos al baño María. Después de varias saturaciones con ácidos y de larga electrificación, dejó sin composición silicia en reposo por muchos días, a fin de obtener cristales de sílica. A los 14 días, observó Mr. Cross, con una lente, algunos puntillos blancos como cabezas de alfileres, proyectándose sobre la piedra electrizada. A los 18 días se habían agrandado aquellas proyecciones, con 7 u 8 filamentos mayores que la propia excrencia. A los 22 días las excreciones estaban más prominentes y distintas, y a los 26 días aparecieron insectos, pero sin movimiento. Mas lo adquirieron 2 días después, corriendo sobre la piedra, con asombro del químico, a quien aquella nueva generación le parecía muy misteriosa. En el espacio de algunas semanas había ya más de 100. Después hizo otros experimentos, volviendo a lograr cada vez una nueva cría de las misteriosas criaturas. El bueno de Mr. Cross, no pudiendo descubrir lo que ningún filósofo jamás descubrió, se inclinó a imaginar que los animalillos se formaban por casualidad, lo que escandalizó a los más escrupulosos químicos, que le trataron nada menos que de ateísta y de materialista, como si se tratara de un alma espiritual en aquellos bichillos de laboratorio químico. Mr. Cross, como buen ortodoxo,
cantó el credo en alta voz, confesando solamente ser humilde adorador del Ser Supremo, procurando así evitar la nota de infiel. Es decir, añado yo, Mr. Cross tuvo mucho miedo. Su experimento con más de 100 de estos bichos con forma de arácnido de ácaro le iba a traer problemas. Lo que él creía que era un gran hallazgo, él estaba convencido de que había creado vida de la nada, iba a ser su gran quebradero de cabeza. De inmediato apartado, de inmediato proscrito, de inmediato maldecido y estigmatizado. Y de él, 20 años después, la siguiente noticia, como si fuese una diapositiva, la siguiente es, como si hiciéramos una moderna búsqueda de Google, la siguiente noticia, repito, es la tumba, la historia maledicente de la tormenta, como la venganza de los cielos, quizá por haber osado competir con los dioses, y el olvido más profundo, hasta que los viejos libros de misterio del siglo XX, más de 250 años después, no recuperaron a Andrew Cross. Este se quedó en el sumidero de las cosas que no se cuentan, en el sumidero de lo oculto. Solo algunos siguieron su senda, algunos que en aquellas conferencias en Londres quedaron maravillados. En aquellas butacas que asistían de alguna forma con expectación, boquiabiertas las personas a lo que decía Andrew Cross, había individuos que nos generaron muchos terrores. Todo está entrelazado en esta historia de tormenta y electricidad. Una bella y dramática historia que vamos a ir, si os parece, desgranando en capítulos casi, como en un folletín que se va abriendo, a la vieja usanza. Pero alguien puede pensar que este es un programa muy decimonónico, que es un programa muy antiguo, que nada puede conectar esto con la actualidad y nada más lejos, repito yo, de la verdad. Y es que siempre hay noticias que nos hablan, nos cuentan que los seguidores de Andrew Cross y otros resucitadores pues siguen latentes, siguen palpitantes. Siempre se ha intentado la tecnología, avanzada, menos avanzada, utilizarla para intentar devolver la vida a un muerto. Esto que nos parece un tabú todavía hoy. Sentimos la reacción propia de los tiempos de Cross. Pero ¿a quién se le ocurre? Y sin embargo, si os dais cuenta, amigos de Universo Iker, damos ya por sabido y por lógico que existen órganos que sobreviven, que se generan ya elementos en base a células, que otros están criogenizados y vuelven a vivir después de su sueño de meses, años o décadas y se activan. Poco a poco hemos comprendido que los límites entre la vida y la muerte cada vez están más difusos, cada vez son más frágiles. Por eso me ha sorprendido muchísimo, pero de verdad, comprender que esta misma semana había una pequeña nota en las publicaciones científicas que estoy seguro no va a ser muy comentada, pero que es casi un reflejo de lo que le pasó a Cross en 1833. Han pasado prácticamente 200 años. Un proyecto que se cierra, una sensación de tabú, de miedo o de haber llegado demasiado lejos, y con la tecnología de hoy, esto sería el proyecto Reanima, el proyecto Reanimación, algo propio de las películas y que sin embargo, repito, ha sido noticia científica. Suficiente para querer saberlo todo, creo yo, ¿no? Suficiente para ahondar en este mundo de los resucitadores. Y ahora enseguida conectamos con Javi Pérez Campos, que conoce todo en torno a estas figuras. Muchas de ellas de la vieja Italia, de la maravillosa Italia, donde tantas cátedras a nivel forense, a nivel criminológico, a nivel médico, estaban tan evolucionadas, tan en vanguardia. Yo he conocido algunos de estos lugares, a la sombra del Lombroso, por ejemplo, y me he quedado maravillado. Italia tenía por metro cuadrado una cantidad increíble de científicos peleando por llegar más allá, pero por el honor de descubrir cosas nuevas. Evidentemente, resucitar era una de esas cosas nuevas. El doctor Frankenstein, por tanto, tenía émulos reales de carne y hueso que buscaban ser también el moderno Prometeo. Pero, ¿qué tiene que ver esa novela con la realidad? Ahora nos lo cuenta Javier. Le he pedido a Diego Marañón que me informe de esto que ha pasado en la India, que es muy sorprendente.
como una guinda a un extraño pastel, que nos demuestra que a día de hoy también pasan cosas, extraños experimentos y no menos extraños silencios, diría yo. Sí, más que silencios, sensaciones de censura. La sangre ya no circula por tu cuerpo. Tus células cerebrales se mueren. Tu cuerpo se está descomponiendo. Estás muerta. No estoy muerta. Dios mío, despierta. Hace 6 meses, un proyecto de la empresa estadounidense de biotecnología BioQuark obtuvo el permiso para llevar a cabo en un hospital del norte de la India el ambicioso objetivo que se habían propuesto: revivir zonas del cerebro de hasta una veintena de pacientes declarados clínicamente muertos hasta traerlos de vuelta a un estado de conciencia mínima. Ahora, según la información publicada por la revista Science esta semana, el Consejo de Investigación Médica de la India ha bloqueado el polémico experimento, eliminando así cualquier rastro de su existencia en el registro de ensayos clínicos del país. El cirujano ortopédico Himanshu Bansal, responsable y ejecutor último, por así decirlo, del denominado proyecto Reanima, no tardó en ser considerado un nuevo Dr. Frankenstein por algunos colegas de profesión cuando sus planes salieron a la luz. La analogía le molestó especialmente, ya que tanto él como su equipo aseguran haber trabajado siempre dentro de los límites del sistema sanitario. Y razón no le faltaría si tenemos en cuenta que tanto la Junta de Revisión del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos como su homólogo en el país asiático habrían aprobado todas las condiciones previas para dar luz verde al proyecto. Un acuerdo, eso sí, cuyos términos fueron y siguen siendo confidenciales. La metodología para lograr tan ambiciosa misión es compleja, pero básicamente consistiría en inyectar cierto tipo de células madre y péptidos en el cerebro, apoyándose a su vez en una estimulación neuronal con láser para regenerar las zonas dañadas. A grandes rasgos se trataría de resetear nuestro sistema operativo, algo que, aunque parezca ciencia ficción, se ha observado ya en ciertos peces y en anfibios como la salamandra. Los médicos esperaban devolver a estas personas a un estado de conciencia mínima a lo largo de 2017, algo que ya no será posible debido a la suspensión del programa. Entre los hipotéticos motivos para el veto podría estar la discutida efectividad del tratamiento, que ha sido cuestionada por numerosas voces a nivel internacional. Sin embargo, la mayor razón de peso para la decisión estaría situada una vez más en el ámbito de la ética. Y ese obstáculo, tanto en el pasado como en el futuro, parece el mayor escollo a salvar cuando hablamos de regresar del otro lado. Regresar del otro lado. Muchos lo han intentado, algunos un puñado a nivel científico. Por ejemplo, las imágenes, como viñetas en blanco y negro, de los experimentos en los años 40 en la Unión Soviética, reanimando cráneos de animales. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de manipulación? Hoy en día, creo yo, es imposible saberlo. Sabemos de esa vieja ciencia, el galvanismo, cuando se empleó por parte de Luigi Galvani la moderna electricidad, los electrodos, para generar movimientos, extrañas danzas en animales y cadáveres. ¿Os imagináis el impacto en la sociedad de la época? Un cadáver recién ejecutado, por ejemplo, que volvía a incorporarse delante del público. Pero todo siempre envuelto con ese halo especial y brumoso y denso del tabú. Pero a nosotros, los oyentes de Universo Iker, nos gusta bastante, creo yo, meternos en los tabúes, ¿no? ¿No es así? Yo creo que se pone el ambiente perfecto para bucear un poco en la historia. Porque de estos médicos, de estos doctores Frankenstein, de sus experimentos, de la conexión entre la ficción y la realidad, hay más documentación esparcida a través de las décadas de lo que pudiéramos imaginar. Eso es lo maravilloso. Siempre hay una cuerda, si se busca con entusiasmo, a la que aferrarse. Siempre hay como un cabo suelto, como un cable, nunca mejor dicho en estos casos, un cable eléctrico que nos puede transmitir ese chispazo especial. La búsqueda de otros doctores Frankenstein que pudieron estar detrás de una de las grandes novelas de la literatura romántico-gótica de todos los tiempos, es algo que merece mucho la pena. Aunque uno
como hemos visto, cuando se habla de reanimar, de volver de ese otro estado, se va a encontrar con los silencios, con las miradas hacia otro lado, con por aquí no continúes, con las mismas muecas quizá que ponían los vecinos, los aldeanos que se juntaron en el entierro del hombre que había osado desafiar a Dios, del hombre que creó vida. El pobre hombre, decían, equivocados, Andrew Cross. Me decía el buen amigo Javier Pérez Campos que nada mejor que una noche de tormenta, con aguacero a ser posible, para hablar de este tema, que nos lleva a una noche de tempestad. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Bueno, tú que has indagado tanto en la historia de los otros, evidentemente tenías que sentirte atraído por esta faceta tan extraordinaria, tan tabú, incluso dentro del misterio, de los que querían de alguna forma construir la vida. Sería una especie de salto mortal, ¿no? De tremenda carambola sobre el misterio que separa vida y muerte. ¿Y cómo comenzó tu afición? ¿En qué momento empezaste a conocer las biografías de estos personajes? ¿De los Doctores Muerte o de los Resucitadores? Bueno, a mí siempre me ha interesado conocer la línea que separa la ficción de la realidad, ¿no? Cómo determinados personajes históricos han generado a grandes clásicos de la literatura, en ocasiones del terror y en otras ocasiones de la ficción, ¿no? Por ejemplo, el interés por Drácula me llevó a intentar ahondar en el misterio del vampiro y claro, Frankenstein sería otro de esos grandes prototipos de la literatura del terror, uno de los grandes personajes, yo creo que de los más conocidos a nivel mundial y que, bueno, yo pensé que se trataba de un personaje de la pura ficción que había surgido en la mente de Mary Shelley después de una pesadilla, tal y como nos habían hecho creer en el instituto. Y sin embargo, gracias a la lectura de una novela que se llama El año del verano que nunca llegó y que tengo aquí conmigo esta noche, descubrí que había algo mucho más interesante y que nunca nos habían contado, ¿no? Que detrás de la ficción, de la creación de un personaje que volvía a la vida de entre los muertos, había otra serie de personajes reales, había una increíble historia que tenía que ver con un volcán que había cambiado el curso de la historia durante varios años y había toda una serie de figuras muy inquietantes de doctores que en un momento dado, especialmente a partir del siglo XVIII, habían intentado hacer eso, ¿no? Habían intentado convertirse en Frankenstein y dar la vida a un cadáver. O sea, como siempre, Javier, la sensación de cuando se ahonda un poco, surge la pista, el cabo del que tirar de la verdad, de esa verdad que como el río, el aguacero que estamos escuchando, que imaginamos casi haciendo ese río en mi buhardilla o en tu lugar donde ahora mismo en la noche conectamos, esa especie de fluir, ¿no? de verdades que subyacen en casi todos los temas de ficción y cuando el buscador del misterio se encuentra con ellos, pues le atrapan, le enredan como una soga. Es una noche de tempestad, una noche con un volcán, has dicho, y a mí me encantaría, y estoy seguro que a los oyentes de Universo Iker también, que nos metiéramos un poco en esa noche. ¿Tú cómo estás ahora? ¿Estás con un flexo? Sí, estoy totalmente a oscuras, rodeado de estanterías llenas de libros, con la luz del flexo, casi como en el mítico estudio de Milenio 3, con la lluvia en el exterior, estas noches frías que estamos pasando, con algunos libros y algunos estudios en la mesa. Tengo aquí papeles incluso de 1800, unos estudios increíbles que vamos a comentar. Y bueno, es prácticamente, podríamos decir, el estudio de un científico galvanista, ¿no? Uno de estos científicos que buscaban devolver la vida a los muertos. Porque aquí están esta serie de documentos. Has dicho una
palabra, un término importante. Científico galvanista. Vamos a intentar descubrir esta noche qué es esto, hasta dónde llegó esta pasión por esta energía desconocida y creo que muy próxima a la magia, evidentemente, hasta qué punto la aceptaron y adoptaron, ¿no? Hombres de ciencia, médicos, para intentar el milagro imposible. Lo consiguieron en parte. Desde luego es un diálogo digno de ser escuchado, sí, así, con la tormenta de fondo. Y yo porque no fumo, Javier, pero me da la impresión de que es el momento ideal para sacarse ahora un puro, recostarse aquí en este sofá. Yo también con la luz tenue, evidentemente, y como mandan los cánones. Las copas de los árboles ahora mismo las veo cimbreándose por el viento. Y me estoy imaginando un ventanal seguramente más grande y más clásico que el que tengo yo enfrente de mis ojos ahora mismo, en mitad de la noche. Y me estoy imaginando a un grupo de creadores, de esas personas que tienen un misterio que contar y lo cuentan, ¿no? Y lo vuelcan. La famosísima reunión. ¿Quién estaba en esa reunión que dio origen a los grandes iconos del terror que han modificado los últimos siglos a nivel del inconsciente colectivo europeo? ¿Quiénes estaban? ¿Por qué estaban? ¿Qué ocurrió en aquella noche, Javi? Bueno, la noche del 16 de junio de 1866, muy cerquita del lago Le Mans, en Suiza, estaban Mary Shelley, la que sería autora de Frankenstein, Percy Shelley, su futuro marido, Lord Byron y el doctor John William Polidori. Ellos habían decidido reunirse para pasar unos días del mes de junio en ese lago, en la mansión de Lord Byron, para, bueno, pues pasar allí unos días calurosos. La gran sorpresa que se llevan es que ese año el verano nunca llegó. Fue un verano marcado por las lluvias, por las tormentas, por los grandes vendavales, y eso obliga a estas 4 personas a encerrarse en el interior de esta fastuosa mansión de Lord Byron para resguardarse, ¿no? Para refugiarse de este clima que tiene que ver, como decía, con un volcán que se desata un año antes, ¿no? Y que cambia un poco la climatología durante los próximos años. O sea, y una de esas noches, esta famosa reunión, Javier, fue originada por un cambio climático. Sí, es una historia increíble, Iker, porque, claro, es que para la creación de Frankenstein se producen una serie de casualidades, entre comillas, que provocan unos cambios increíbles, ¿no? Tendríamos que remontarnos al año anterior, el 10 de abril de 1815, el volcán Tambora en Indonesia entra en erupción y sus consecuencias fueron tan devastadoras que a día de hoy todavía los expertos siguen estudiándolas. Hay estudios de vulcanólogos, de expertos en el clima, de universidades prestigiosísimas como la de Columbia, datando las consecuencias de este volcán. Para que te hagas una idea, durante varios días las cenizas de esta erupción cubrieron el cielo y esa gigantesca nube de partículas dieron la vuelta al mundo, bloquearon la luz solar y provocaron 3 años de enfriamiento planetario, tal y como han podido corroborar algunos de estos investigadores. Y esto, como un terrible efecto mariposa, provoca una serie de circunstancias como un colapso en la agricultura, una pequeña edad de hielo, se desata el cólera en la India, hay un tsunami en las costas de Bali, se ahogan miles de personas por las inundaciones de Yangtze y del río Amarillo, y todo esto afecta también a la cultura. Los altos niveles de ceniza en la atmósfera producen, por ejemplo, los espectaculares ocasos en un periodo concreto en el que el pintor Turner, el artista Turner, empieza a dibujar una serie de cuadros, una serie de pinturas muy concretas que tienen que ver con esos colores tan extraños que solo se vieron en esos años, ¿no? Y otro de los efectos directos prácticamente de ese volcán sería sin duda el nacimiento de Frankenstein, el monstruo que regresa entre los muertos, y del vampiro de Polidori, que nacen en la que podríamos denominar la Noche de los Monstruos. Y nosotros queremos estar como invitados, silenciosos, agazapados, como si el tiempo se desdoblase y pudiésemos casi tocar con las yemas de los dedos a esos grandes de la literatura universal, que como siempre, la literatura solo es una máscara en ocasiones para intentar tocar lo más hondo de la realidad. Y aquí también ocurre, y Javier Pérez Campos
nos lo va a descubrir Javier Pérez Campos, que desde luego siempre recuerdo su obra magna, Los Otros, Editorial Planeta, que tan buena acogida está teniendo y tanto impacto tiene, que curiosamente no se centra en lo que suelen hacer los demás, sino que ahonda un poco en la filosofía profunda. Eso quizá sea un peldaño diferente, exija también más, pero desde luego la recompensa merece la pena. Estamos hablando un poco de lo mismo, porque había personas que estaban buscando lo otro, evidentemente, con la pluma, con la escritura, con la creación, con el pensamiento, pero buscaban eso mismo que han buscado todos, ¿no? Lo otro, lo innombrable. Y entonces esas personas, después de un cambio climático, que como lo has dibujado también, Javier, casi estábamos viendo ese hecho, esa recidiva, ¿no? Del suceso de Islandia, que es el más cercano quizá en el tiempo, que vimos cómo hace unos años el poder de un volcán irrumpía en el mundo y fastidiaba todas las tecnologías, todos los viajes, todos los aviones, todos los bonos comprados por internet, todo eso tan fino y tan de nuestra era, se rompía por la erupción bravía, ¿no?, de la boca oscura de un volcán. Bien, bajo ese parámetro, pero hace 200 años, se reúnen estas personas. ¿Cómo se les ocurre lo de retarse? Porque se ha dicho mucho, yo no sé cuánto hay de fábula en torno a esa gran reunión, porque imagino que si escribieron en una especie de competencia fue de forma febril, ¿no? Sí, sin duda. Lo que ocurre es que para resguardarse de esas tormentas constantes que están en el exterior y que tenemos que imaginar, ¿no?, en el interior de esa mansión tremenda, enorme de Lord Byron, de pronto la lluvia golpeando con fuerza los cristales y estos personajes rodeando la chimenea, intentando calentarse junto al fuego, junto a la magia del fuego, al crepitar de este elemento que les fascinó, y que de pronto todo este ambiente les invita a contar historias de fantasmas, ¿no? Ellos empiezan a relatar algunas historias que han escuchado y en ese momento surge la idea de por qué no escribimos todos un relato de fantasmas, una historia de terror, algo que nos aterrorice y hacemos algo que pueda entretenernos, ¿no?, durante estos días. Y es esa noche concreta, la noche del 16 de junio de 1866, cuando en el interior de cada una de las habitaciones ellos van escribiendo, desarrollando algunas historias que probablemente tenían en su cabeza. Mucho se ha hablado del germen original, de la raíz real de Frankenstein, pero lo cierto es que el relato de Mary Shelley empieza a escribirse esa noche concreta, ¿no? Esa noche del 16 de junio es cuando nace por vez primera el monstruo que regresa entre los muertos, este personaje mítico de la literatura, y cuando nace también el vampiro de Polidori, que se adelanta casi 80 años al de Bram Stoker, y que es también la primera vez que este personaje entra en el mundo de la novela, ¿no? 1816. Efectivamente, 1816, 1816. Porque estamos justo a los 2 siglos. En los, ¿no?, 200 años, eso es. Imagino que, claro, tienen una destreza impresionante, que hacen el relato para un entretenimiento suyo. Es decir, no hay una idea de cambiar el mundo, ni los terrores, ni publicarlo. Y ahí salen una serie de... ¿Qué sabemos de los relatos? Quizá no del que vamos a desarrollar, el de Frankenstein. ¿Qué sabemos de los otros relatos? Bueno, el vampiro de Polidori, por ejemplo, fue muy interesante y también se ha especulado mucho sobre cómo pudo influenciar a Stoker. Y lo cierto es que el propio autor del vampiro relata, por ejemplo, cómo la semilla también de este personaje se encuentra en las historias de vampiros que él había escuchado en los Balcanes, ¿no? Esta creencia de que determinados lugares de la vieja Europa estaban siendo el escenario de la actuación de estos personajes. Lo habíamos visto en los tratados, por ejemplo, del monje benedictino Agustín Calmet, que hablaba y recogía algunos de estos casos, y lo cierto es que Polidori se basaba mucho en estas historias que él mismo había oído, ¿no? Con lo cual no es nada descabellado pensar que el origen de Frankenstein de Mary Shelley también estuviera basado en historias reales que ella había escuchado, ¿no? Y que incluso
había hablado en conversaciones con el propio Polidori, que estaba muy interesado en el uso de la electricidad para reanimar a los cadáveres. Tenemos que ponernos, Iker, en el contexto de la época, porque hay importantísimos historiadores del cine como David Scull que sostienen que los grandes monstruos de la literatura son hijos de los terrores colectivos de su época. Y Frankenstein sería el ejemplo perfecto de esto. Nace en un momento de gran avance científico donde la aplicación de la electricidad a la medicina está abriendo la puerta a nuevas teorías y posibilidades como esta de devolver la vida a un cuerpo o como la de curar enfermedades. Y también en ese contexto se encuentra el ambiente de estos saqueadores de tumbas que durante la noche saltan las tapias de los cementerios, roban cadáveres para venderlos a la medicina, y también están unos personajes muy interesantes y desconocidos que son los experimentadores de electricidad, que son una especie de personajes circenses que iban tirando de barracas de feria casi destartaladas, iban por los pueblos mostrando sus trucos muy primitivos con la electricidad, con la que hacían todo tipo de trucos a medio camino entre la ciencia y la magia o los trucos, y bueno, la gente quedaba fascinada y en ocasiones también horrorizada por las posibilidades que esto abría. Es como si hiciésemos nosotros un repaso, como hicimos recientemente en Zoom, de miedos actuales que cobran la forma de la red, se desarrollan a través de ella, llegan a nuestro domicilio con el poder invisible, ¿no?, de los dígitos y de los elementos informáticos. En aquella época la electricidad era el espejo asombroso, ¿no? Todo era posible. ¿Cómo resumiríamos la historia de Frankenstein, que es uno de esos clásicos pero que luego casi nadie ha leído? ¿Cómo titulares como un periodista qué es lo mollar dentro de Frankenstein? ¿Qué historia cuenta el manuscrito original? ¿Cómo podrías tú contárnoslo? Bueno, lo que nos cuenta Frankenstein es la locura de un doctor, de Víctor Frankenstein, por dar un paso más, ¿no? El momento en el que la medicina y la ciencia se convierten en algo que supera a los propios límites del ser humano hasta el punto de crear una vida prácticamente de la nada. Es decir, lo que Frankenstein nos está proponiendo es la idea de que en un momento dado los avances tecnológicos pueden ayudarnos a ser Dios, a crear una vida. Y eso es lo que cuenta Frankenstein, y de hecho tiene gran importancia eso del moderno o el moderno Prometeo, ¿no? Hay un momento en el que además el propio personaje de Frankenstein ve que esto se le está yendo de las manos, no sabe si matar a su propia creación, y todo esto en el fondo lo que está haciendo es esa crítica hacia los avances tecnológicos, ¿no? Hacia si quizá esos usos de la electricidad pueden llevarnos en algún momento a perder nuestra perspectiva humana, a convertirnos en algo parecidos a dioses, y a que esa criatura que nosotros hemos creado a través de la ciencia y de las investigaciones se rebele contra nosotros, ¿no? Ese sería, de manera muy resumida, muy genérica, la génesis o lo que nos relata este relato. El doctor Frankenstein busca y rebusca entre cadáveres. ¿Cómo consigue las piezas para sus tenebrosos experimentos? Claro, aquí estamos también, como hablábamos, ¿no? Los grandes miedos de la época, estos resucitadores que recurrían a cadáveres para hacer que la medicina, que la ciencia avanzara. Él recurre también a cuerpos, a cadáveres prácticamente recién enterrados, va escogiendo las piezas, va prácticamente eligiendo cómo quiere que sea su personaje, escogiendo los trozos que más le convienen, como hemos visto posteriormente, ¿no? Para generar o para crear una criatura perfecta, alguien hecho con lo mejor de cada uno de los seres de los que se ha construido, ¿no? Y esa es la manera en la que él construye al monstruo. Es la forma además, Iker, en la que, bueno, pues las personas especialmente metidas en el mundo de la medicina, ellos estaban acostumbrados a ver este tipo de cosas, a ver cómo los cadáveres aparecían en las salas de disección y los médicos los abrían, les hacían todo tipo de prácticas para intentar corroborar sus teorías, les introducían líquidos, les extraían órganos, y todo eso es lo que también vemos plasmado en Frankenstein, que sería casi un reflejo de esos ámbitos de la medicina de la época.
Los chinos han basado su ciencia médica en el convencimiento de que el cuerpo humano es un motor químico activado por corrientes de energía. Sus doctores tratan a los pacientes implantando agujas iguales a esta en la carne, en distintos puntos clave para manipular esas corrientes eléctricas. La electricidad es la clave, decían los doctores asombrados ante los avances técnicos. Los viejos sabios chinos ya empleaban el conocimiento de puntos del cuerpo donde ciertas energías fluían. ¿Y cómo fue la repercusión de Frankenstein, Javier? Ese libro, icono, seguramente uno de los más vendidos de la historia, pero sobre todo en cierto tiempo, revulsivo, ¿no?, para las mentes bien pensantes de la época. Esa creación encima es de una mujer, cosa que imagino que ya saltaba las barreras de todo lo políticamente correcto. ¿Por qué se publica Frankenstein? ¿Qué sabemos de eso? ¿En qué momento le dan vuelo para que sea compartido por más personas, aparte de los integrantes de la más famosa reunión del mundo del terror y la literatura? ¿Qué pasa? ¿Que se dan cuenta de inmediato de que es una obra maestra? ¿En la propia reunión? Claro. Frankenstein llega en un momento que es desde luego el momento adecuado, ¿no? Parece que en ocasiones se produce esa comunión entre la creación y el momento, ¿no? Era el instante en el que la gente estaba verdaderamente preocupada por estos asuntos que se relataban en la novela. Ahora podemos leerlo incluso con cierta... pensando que esto que se nos contaba aquí nos pilla muy lejano y que, pues parecía algo demasiado increíble, ¿no? Pero en la época todo esto estaba en desarrollo y la publicación de Frankenstein desde luego provoca un auténtico revuelo, hasta el punto de que se vuelven a poner de moda todas estas cosas en las que Mary Shelley se había basado y que ahora comentaremos para la escritura del personaje, para la escritura de la novela. La gente empieza a creer que el uso de la electricidad puede ayudarles a superar enfermedades consideradas mortales en aquella época. Se empiezan a poner de moda también los locales de electricidad o las terapias eléctricas en las que la gente acude a que mediante el uso de unas maquinarias muy complejas conectadas a grandes baterías o grandes pilas pudieran provocarles una tranquilidad especial que ellos creían que solo se generaba en esas circunstancias. Se buscaba eso, un estado como de paz, Javier, porque como ahora tenemos centros estéticos, centros de todo tipo, gimnasios, spas, existían, esto nos parece increíble, es lo que aprendemos a través de un libro de la historia del terror. Toda Inglaterra estaba llena de centros eléctricos, por ejemplo. Sí, sería como un spa, ¿no? Sería como un lugar en el que uno acudía para encontrar esa tranquilidad y en ocasiones, como decía, también para intentar curar enfermedades. En aquella época algunos médicos incluso hablaban de la posibilidad de curar un cáncer con el uso de la electricidad, y esto era sorprendente, pero en las crónicas nos cuentan cómo la expansión de este tipo de negocios se ve aumentada con la publicación de la novela. Y no solo eso, sino que también aparecen una serie de doctores que intentan emular lo que el doctor Víctor Frankenstein hace en la novela, ¿no? Y es devolver la vida a un cadáver, volver a investigar si mediante el uso de la electricidad podemos hacer que un ser inerte adquiera vida y prácticamente podamos manejarlo a nuestro antojo. Y uno de ellos es el doctor Andrew Ure, un doctor y químico escocés que se interesó por las teorías del galvanismo y de las que ahora hablaremos. Y en 1818, hacía mucho tiempo que en Glasgow no se colgaba, no se ajusticiaba a ninguna persona. Y en ese momento se da la casualidad de que las autoridades atrapan a un asesino llamado Matthew Clydesdale, y este hombre es ajusticiado, es colgado en un lugar muy concreto, en una de las plazas de Glasgow, ante el asombro y el interés desmesurado de la población que, como digo, llevaba tiempo sin ver un ahorcamiento, ¿no? Allí, en esta ceremonia un tanto macabra, de pronto aparece este doctor, el doctor Andrew Ure, con un carruaje de caballos, se para. Sus ayudantes bajan de allí, descuelgan el cadáver de este asesino, lo introducen en el interior del carruaje. Todo esto había sido autorizado previamente
y el doctor conduce ese coche de caballos hacia la Facultad de Medicina, hacia la sala de disección, seguido, según cuentan las crónicas, por una riada de personas que van casi en procesión detrás del carruaje, ansiosas por ver el experimento del doctor Ure, ¿no? Él va a reproducir la escena de la novela en la que Víctor Frankenstein da la vida a este personaje, a este monstruo. Y las crónicas nos cuentan cómo en la fría sala de autopsias comienza esta especie de circo galvánico. El científico aplica 2 electrodos en el cuerpo del ahorcado, pone uno en la espina dorsal y otro que va moviendo por diferentes zonas del cuerpo de este personaje, de este cadáver. Los electrodos forman parte de un circuito eléctrico que es alimentado por una de las pilas más potentes que había en ese momento, del tamaño de un gran baúl, y allá donde el cuerpo era tocado por el electrodo móvil se producían unos tremendos espasmos y convulsiones que generaron un auténtico pavor en la población, en la gente que acudía a aquel espectáculo, hasta el punto de que algunos abandonaron la sala en masa, algunos aterrorizados creyendo que realmente el cadáver de este asesino al que habían visto morir unas horas antes estaba volviendo a la vida, y otros con cierta repulsión, incluso desmayándose en ese patio de butacas por la impresión de ver un cadáver moviéndose, contrayendo las manos, incluso moviendo el pecho, casi como si respirara. Y hay un momento dado en el que le hacen una pequeña incisión en la ceja, le introducen el electrodo, y en ese momento ellos aseguran que el rostro de este personaje de Matthew Clydesdale empieza a moverse, a generar una serie de muecas de horror incontrolables en un momento dado, hasta el punto de que el propio Ure, en una de sus crónicas, dice su rostro exhibió las muecas más horribles. Rabia, horror, desesperación, angustia y sonrisas espantosas unieron su horrible expresión en el rostro del asesino. Podemos imaginar fácilmente el impacto en la sociedad de la época. Sería una especie de clase magistral de galvanismo avanzado, ¿no? Él se había basado en una serie de experimentos que ya se estaban realizando, pero les dio su toque, su locura para algunos, intentarlo con la posibilidad de ser un nuevo Prometeo, un moderno Prometeo. Porque de Galvani en sí, ¿qué sabemos? ¿Él en algún momento pensó en este tipo de cosas o sus ideas iban por otro lado y fueron luego transformadas por doctores un poco en la línea delgada y roja, bordeando casi la locura? Bueno, Galvani fue de alguna forma el precursor de todo este tipo de experimentos, de esta corriente que asociaba la electricidad a la vida, ¿no? Muchos se han preguntado y han investigado los diferentes médicos, doctores que pudieron inspirar a Mary Shelley para la creación de Frankenstein, pero desde luego, a pesar de algunos nombres que ahora mencionaremos, Galvani sería sin duda el pilar fundamental sobre el que van creciendo o se van elaborando las teorías posteriores. Él es un médico y físico italiano del siglo XVIII que a partir de 1780 empieza a incluir en sus conferencias sobre medicina pequeños experimentos que pretendían demostrar a los estudiantes que acudían a sus clases pues las propiedades que tenía la electricidad. Y en una de estas experiencias el científico hace una prueba que había descubierto prácticamente de casualidad, porque mientras él estaba haciendo en su estudio algunas de estas investigaciones con la electricidad, de casualidad tiene una rana diseccionada en la mesa, y cuando con uno de sus cables toca sin querer uno de los ganchos que están anclando a la rana a la mesa, de pronto descubre que la pata de esta rana se mueve sola, vuelve a colocar este cable en ese lugar y de pronto ve que no se trata de una casualidad, sino que la rana vuelve a mover las patas. Y esto le llevan a una serie de investigaciones que, como decía, empieza incluso a mostrar en público en algunas de estas aulas. Coloca una serie de electrodos en la médula espinal de una rana muerta y muestra
cómo al aplicarle electricidad, al aplicarle corriente eléctrica, se producen grandes contracciones musculares en los miembros de la rana, ¿no? Y estas descargas pueden llegar incluso a lograr que las patas de una rana que han sido cortadas y que están en otro lado de la mesa se muevan cuando él interacciona con la aplicación de la electricidad. Él, claro, se queda sorprendido por este hallazgo, empieza a meterse a fondo, se obsesiona con el asunto y, bueno, empieza a hacer esta serie de experimentos y de estudios y de hipótesis. Él elabora una serie de hipótesis en lo que termina llamando la electricidad animal, la existencia de la electricidad animal. La teoría de Galvani era que todos los seres vivos, especialmente los animales, tenían en su interior una electricidad que era la que les hacía moverse mientras estaban vivos, pero que cuando ese animal moría, la electricidad quedaba en estado de latencia en el interior del cuerpo, y que si uno era capaz de devolver la génesis o de generar de nuevo una corriente eléctrica en el interior de estos seres vivos, podría de alguna forma volver a dotarlos de vida, ¿no? El propio Alessandro Volta, el desarrollador de la pila eléctrica, que da nombre al voltaje, a lo que hoy conocemos como la tensión eléctrica, acude de hecho a una de estas pruebas, afirma que los resultados son correctos, pero no queda convencido con estas explicaciones de Galvani, ¿no? Y desde luego esto llega a ser algo verdaderamente polémico. Por un lado están los científicos que rechazan por completo esta posibilidad, y por otro lado empiezan a surgir otros personajes que alientan incluso al propio Galvani a reproducir estos experimentos sobre cadáveres humanos para hacerlos bailar la danza de las convulsiones tónicas, lo que ellos decían que era una especie de danza que se producía por la restauración de esa electricidad animal, y que, bueno, que llevan a Galvani a intentar saber si realmente se puede devolver la vida a un ser vivo mediante la electricidad. Hubo discípulos más díscolos, ¿no? Que, como dices, llegaron un poco más allá. Hablamos de Volta, Galvani, demostrando que además Italia en qué nivel de la cúspide científica y exploradora estaba, ¿no? Quizá nada que ver con lo que ocurre hoy, pero desde luego era una potencia mundial a nivel mental. Y esas discusiones entre científicos. Pero ¿quiénes llevaron el tema más allá todavía en la época? Bueno, no hay que olvidar que el propio Galvani inaugura con todos estos estudios una ciencia entera que no existía hasta ese momento, y que es la neurofisiología, ¿no? El estudio del funcionamiento del sistema nervioso en el que se basa la neurología. Y bueno, todo esto llega a apasionar a gente tan ilustre como Erasmus Darwin, el que fue abuelo de Charles Darwin. Él se interesa por el galvanismo, y hay otra serie de discípulos que han provocado incluso investigaciones, Iker, de revistas como la Real Society of Medicine, muy prestigiosa, que en el año 2002 pensó que el Dr. James Lind, otro de estos personajes de los que vamos a hablar ahora, podría ser el verdadero Dr. Frankenstein, podría ser el personaje que inspiró a Mary Shelley para la creación de este doctor. ¿Has dicho 2002? Sí, en el año 2002 esta revista publica un artículo, un estudio muy pormenorizado, donde se refrenda que el origen de Frankenstein estaba en este médico escocés, en James Lind, un hombre muy importante para la época. Era una especie de visionario, un hombre también muy reputado. Él había sido cirujano de barco, había viajado por África, por India, por China, pertenecía a la Armada Británica. También era un astrónomo y geólogo, es decir, tenía intereses por todo tipo de materias que él va estudiando a lo largo de su vida. Él era considerado un excéntrico precisamente por esta amplia forma de ver el mundo, por esta idea de que todo estaba interconectado y de que todos los estudios podían servirle para desarrollar un conocimiento diferente al que se estaba estableciendo en aquel momento. Y todo esto, aunque es considerado un excéntrico, también le hace granjearse buenas amistades, como la de Benjamin Franklin, con quien él se carteaba habitualmente. Y su estudio
tal y como relató el hijo de Ure en una de las crónicas, era algo parecido al estudio del Dr. Frankenstein. Era un lugar lleno de telescopios, de baterías galvánicas, de dagas, de máquinas eléctricas, un sitio que parecía casi la guarida de un nigromante, donde él llevaba a cabo todo tipo de investigaciones y de estudios. Y de hecho Iker fue uno de los grandes descubridores del escorbuto. Él es testigo de la muerte de gran parte de la tripulación en algunos de sus viajes y empieza a estudiar los alimentos que comen, los que no comen, los alimentos de los que hay cierta escasez, y se da cuenta de que debe empezar a recomendar que coman fruta rica en vitamina C para evitar este mal, el mal del escorbuto. Y es uno de los primeros personajes que recomienda, de hecho, a los grandes navíos utilizar la fruta para combatir el escorbuto. Es decir, es un personaje realmente importante que hace una serie de descubrimientos en su época y que en un momento dado se interesa también por el galvanismo, por la reanimación, y empieza a hacer una serie de experimentos para devolver la vida a animales muertos. Y tanto es así que en 1792, según relatan algunas crónicas, este doctor hizo un experimento delante del rey Jorge III y su familia, haciendo saltar a varias ranas muertas como si estuvieran vivas, aplicándoles una serie de corriente eléctrica, ¿no? Es decir, inspirado claramente en estos experimentos de Luigi Galvani, que había reproducido también esto, pero en este caso delante del rey Jorge III, también interesado por estos avances científicos y por el uso de la electricidad en la medicina para quizá combatir algunas enfermedades. Y lo increíble es que el motivo por el que en el año 2002 se lleva a cabo un estudio para ver si Mary Shelley podría haber tenido noción de este doctor, es que en un momento dado se descubre que efectivamente James Lind fue tutor y amigo de Percy Shelley, el marido de Mary Shelley. De hecho, en un momento dado, Percy se hace tan amigo de este doctor que llega a escribir que le debe más a él que a su propio padre, ¿no? Con lo cual, no sería descabellado el pensar que el propio Percy puso al corriente a Mary Shelley de las investigaciones de su buen amigo. Este artículo, además, llega a hablar de estas evidencias de que los Shelley, de que el matrimonio compartía las lecturas médicas y el interés médico de Percy, que él era un entusiasta en la materia, se encargaba de pedir los últimos libros sobre esto. Y de hecho, en 1814 habían asistido en Londres a una lectura pública sobre el galvanismo y los usos medicinales de la electricidad, con lo cual la creación de Frankenstein 2 años después, desde luego parece tener una relación evidente con este personaje, con James Lind. Se cierra un poco el círculo, Javier, desconocido para el gran público sobre la obra maestra de Mary Shelley. Yo no sé si ella, como pasa con muchos grandes artistas, literatos, creativos, escritores, llegó a renegar de su criatura, llegó a abrumarle el éxito, intentó algún tipo de remoce o remedo. Ahora, fíjate, te lo cuento como anécdota, y tú y yo hablamos muchas veces de esto, porque en el fondo es como el mundo de los escritores, o de los que hablamos por la radio, o de los que hacemos televisión, es tener un misterio que decir y decirlo, ¿no? Como me contaba hace poco Ayuste Cebrián, un buen amigo, de una frase que me impresionó mucho, que yo repetía porque me parecía impresionante, del gallo, de qué es lo más raro que te ha pasado en la vida, haber nacido. Pues resulta que tiene otra frase que es brutal, ¿no? Le preguntaban por el toreo, por la magia de por qué hacía eso, y él a su manera decía, esto de torear, se puede estar de acuerdo o no, pero fíjate qué frase dice, es alguien que tiene un misterio que decir y decirlo. Y eso se podría adaptar pues al cante hondo, a la escritura, a un pintor, ¿no? Tener algo dentro, misterioso, raro, que decir quizá, y plasmarlo. Puede haber todo tipo de opiniones, pero desde luego son frases rotundas. Y yo decía esto porque la necesidad del escritor de volcar, ¿no?, sus obsesiones y sus enigmas profundos. Hoy pasaba por un centro comercial, no voy a decir el autor, pero cogía un libro en una gran pila. Y te seré sincero, Javier, me he quedado un poco así porque vuelve a ocurrir lo que casi siempre ocurre, ¿no? Y esto es muy personal. Personas que siguen el mismo diente de la rueda, ¿no? Todo el rato rememorando su mismo éxito, ampliándolo,
o añadiendo nuevos capítulos, pero sin salirse de él, ¿no? Si algo funcionó, pues seguimos por ahí. Y es una sensación un poco extraña. Te pregunto esto porque es habitual dentro de los escritores, si ha habido un éxito, ser un poco esclavos de ese éxito, y a veces se odia el propio éxito, porque la editorial y los lectores solo quieren que sigas en esa pauta. Eso les ha pasado a muchos creativos, ¿no? El salirse de la norma es muy complicado, muy difícil y es hasta comprensible porque la audiencia, los lectores, los escuchantes, lo que queráis, pide algo. Y el autor a veces se rebela contra eso. Yo no sé cómo fue después la vida de Mary Shelley, pero sí que es la anomalía de una mujer en aquella época y creando a un doctor y a un monstruo de estas características. ¿Sabemos algo de si el éxito le envaneció o todo lo contrario? Bueno, desde luego el éxito le sorprendió, ¿no? Yo creo que nadie esperaba el bombazo que acabaría siendo esta novela. Pero en el caso de Mary Shelley ocurre todo lo contrario, ¿no? Es una mujer valiente que en lugar de ceder a las posibles presiones que debió tener en la época para seguir escribiendo sobre este tipo de personajes o de terror gótico, ella hizo lo que quiso, escribió libremente, con toda normalidad. De hecho, tiene una novela llamada El último hombre en la Tierra, que es una novela apocalíptica de ciencia ficción, también bastante curiosa, ¿no?, para la época en la que se escribe. Después, uno de sus últimos trabajos es una novela romántica. Es decir, parece que ninguno de sus trabajos prácticamente tienen semejanza unos con otros. Es como si se tratara de una mujer absolutamente innovadora, absolutamente avanzada a su tiempo, que pretendía hacer cosas distintas, renovarse constantemente. Tiene algunos libros de relatos, en fin, tiene una serie de trabajos que lo que nos demuestran es que ella no quedó anclada en el personaje de Frankenstein, sino que Frankenstein vino a su memoria en un momento determinado, la obsesionó durante un tiempo concreto, pero después de la publicación ella siguió haciendo las historias que necesitaba escribir, no las que probablemente la sociedad de la época le pedía, ¿no?, o le exigía. Javier, en la Unión Soviética, en la vieja Unión Soviética, quizás sí se llegó un poco más allá, ¿no? Porque tenemos los famosos experimentos de doctores terribles, ¿no?, a nivel visual, de la cabeza del perro que se mueve sola y que bebe agua o que abre la boca, una especie de galvanismo extremo, de lo cual nos quedan unos puñados de metros de cintas cinematográficas que espantan por su crudeza, pero que demuestran que, como en tantas otras ocasiones, en el bloque del este hubo un interés especial, y la electricidad para intentar recuperar la vida, imagino que también fue algo muy goloso para aquellos dirigentes y aquellos científicos, ¿no? Sí, yo creo que sería uno de los últimos ejemplos de esta corriente, ¿no? Este documental impactante de 1940 que mostraba una serie de experimentos de reanimación en los que aparentemente se conseguía devolver la vida a un perro que había muerto desangrado, ¿no? Y se veía en estas imágenes cómo los animales movían la cabeza. El célebre doctor Sergei Bukonenko, que ganó además el premio Lenin en la época, realiza esta serie de experimentos de reanimación. Y bueno, yo recuerdo que emitimos estas imágenes en Cuarto Milenio y fueron sorprendentes, ¿no? Yo no las había visto previamente, no las había visto antes, y desde luego son fruto de una gran polémica. No se sabe muy bien si son reales, si todo esto está manipulado, cómo fueron realmente los experimentos, pero son quizá el último ejemplo de ese interés por devolver la vida a un ser inerte a través de la electricidad. Y esto, en momentos muy concretos también, Iker, provocó verdadero pánico a la sociedad de la época, hasta el punto de que algunos doctores recurrieron a estos experimentos, obtuvieron resultados sorprendentes, resultados que les impresionaron profundamente, y que al hacerlos públicos y al hacer público cómo se había hecho este proceso para llegar a estos resultados, nadie quiso reproducirlos porque sentían que hacer algo así sería prácticamente romper esa norma que aparece en la novela de Mary Shelley, ¿no? El convertirse en un dios, transigir, pues el estado, ¿no? El convertirte en alguien capaz de generar una vida, y eso hace que la gente no quiera reproducir esta serie de experimentos, ¿no? Sin embargo, lo que ha llegado a conseguir la ciencia hoy en día
es asombroso. Yo creo que ni Mary Shelley lo imaginaría, ¿no? A nivel celular, hace poco sabíamos la noticia de un doctor español que devolvía la visión a unos ratones, el cultivo de células que generarán órganos independientes, casi como si fuese un supermercado, en el buen sentido, ¿no? De órganos que no causarán rechazo alguno. Se abren unos abanicos impresionantes, pero parece, Javier, como el punto final, quizá, ¿no?, de esta extraña historia de los sueños eléctricos de una serie de científicos, que todo el ámbito de la electricidad y su potencial, así como ha servido para iluminar el mundo y alumbrar toda la tecnología y dar el gran salto que se está dando con el tema digital, que sin duda alguna es uno de los grandes saltos de la humanidad, en el aspecto de la reanimación, por lo que sabemos a día de hoy, quedó en ángulo muerto, en saco roto, ¿no? Sí, al final estos experimentos quedaron ahí, ¿no? No se sabe muy bien si sirvieron también para, en un momento concreto, asustar a la sociedad de la época, y que quizá eso también paralizó estos experimentos. Aunque bien es cierto que también dio lugar, pues, al desarrollo de muchas otras cosas, ¿no? Los desfibriladores, por ejemplo, al fin y al cabo, son la aplicación de electricidad para intentar reanimar a una persona. Sería casi el resultado positivo de todos estos experimentos. Pero tenemos cosas muy concretas. Yo aquí en mi mesa ahora mismo, Iker, tengo una serie de artículos médicos que llegaron a España en el siglo XIX y que son los resultados de unas investigaciones sorprendentes que también quedaron paralizadas porque daban bastante miedo en la época, y que son las del científico Andrew Cross, un científico amateur británico que era casi un ermitaño, vivía constantemente metido en su mansión, donde había construido un laboratorio, y debido a que su pasión era la electricidad, pues construyó todo tipo de aparatos, de generadores, de pilas. Durante el día, él era un político importante que llegó a ofrecer incluso algunos discursos todavía recordados sobre el derecho, por ejemplo, a la educación pública, pero cuando caía la noche, este hombre se encerraba en su laboratorio, se convertía casi en un nigromante que quería desentrañar los secretos de la vida, quería resucitar también o crear vida de la nada, y aplicaba descargas eléctricas en vegetales para observar si podía modificar de esta forma la velocidad de su crecimiento. Y en un momento dado, hay que imaginarlo en una de estas madrugadas en medio de su laboratorio, utilizando todo tipo de aparataje, cuando está aplicando electricidad a un mineral, porque él aplicaba también esta energía a los minerales para ver si modificaba el crecimiento o la formación, de pronto descubre que hay algo que se mueve en el interior de la matriz, algo diminuto que en un principio piensa que se trata de unas diminutas motas blanquecinas generadas quizá por el efecto de la luz de la vela, pero después se convierte en una colonia de minúsculos insectos que van desplazándose lentamente a través del mineral, y que él denomina los Acarus crossi o los ácaros galvánicos. Él está convencido de que ha creado vida de la nada, de que su muestra de mineral no estaba contaminada y que mediante la aplicación de electricidad había provocado la aparición de estos diminutos seres que aquí, en estos artículos que tengo ahora mismo, fueron llamados los insectos de la electricidad. Como digo, llegaron a España estas investigaciones. Cross estaba convencido de que había conseguido generar vida de la nada, como si hubiera sido un dios, y en un momento dado, cuando él empieza a difundir esta serie de hallazgos, se da cuenta de que se topa con el rechazo absoluto de la comunidad científica, también de la gente que acude a sus charlas, porque consideran que esto es la acción de un brujo, que si reproducen estos experimentos, a pesar de que Cross había dado todos los parámetros de la investigación, había relatado cómo había generado esta aparición de insectos prácticamente de la nada, pues nadie quería reproducirlos por verdadero miedo. Y lo que sabemos es que en 1814
2 años antes de la génesis de Frankenstein, Cross había viajado a Londres para ofrecer una conferencia acerca de sus teorías sobre el origen de la vida y la electricidad, y se sabe que varios conocidos y amigos de Mary Shelley estuvieron en aquella conferencia y que muy probablemente también hablaron a la escritora de estos experimentos que podrían haberle servido para la creación del personaje. Y así, como siempre, tan resolutivo y tan documentado, nuestro compañero Javier Pérez Campos cierra el círculo sobre el círculo con ese atormentado Andrew Cross y sus insectos eléctricos, y seguramente la interconexión de personas que estaban condenadas a entenderse y que, quién sabe, pero es muy posible, originaron casi entre todos, ¿no?, como un egregor, esa criatura tremenda que vuelve a ser un poco actualidad, o por lo menos la sensación de que se puede reanimar a alguien con este proyecto, por cierto, bloqueado también en la India. Quiere decir que el terror a todo esto de la época de Andrew Cross sigue latente, ¿no?, en la comunidad científica o en algunas comunidades científicas actualmente. Nos podíamos quedar también con el respiro y la sensación de que algo tan útil y que salva vidas no deja de tener cierta analogía o cierta conexión con todo este mundo que hemos contado, porque habitualmente uno sabe que poniendo 2 planchas y una potente electricidad hay un brinco y el hombre que está a punto de morir vuelve a la vida. Y al final nadie se acaba preguntando qué clase de resortes se han movido ahí, qué clase de cosas han pasado entre las células, la sangre, los músculos, los tejidos y esa chispa eléctrica que todavía utilizamos en casa, que nos alumbra ahora en la noche de tormenta y que no comprendemos. ¿Qué interacción ha habido ahí entre ambas fuerzas? La de la vida latiendo y la de la electricidad lanzando, ¿no?, su mensaje poderoso como un puñal. Sabemos que ocurre simplemente, y que ocurre quizá ahora mismo. Se salvan vidas gracias a ese principio. Pero los inicios fueron mucho más turbulentos. Los inicios fueron mucho más dramáticos. Los inicios fueron incluso mucho más fantásticos. Y en parte de esas biografías se ha inmiscuido nuestro compañero Javier Pérez Campos, que tiene muchos misterios por contar, que le gusta contarlos y que nos ha permitido revivir un poco todo ese ambiente tan especial. Ahora podemos mirar a la bombilla de una forma distinta, incluso por unos segundos, comprendiendo todo el sufrimiento, toda la fantasía, toda la fantasmagoría que hay en cada una de las pequeñas partículas que iluminan, por ejemplo, esta estancia, o la de Javier Pérez Campos, junto a, seguro, sus aparatos galvánicos, que yo sé que los guarda en algún lugar recóndito de su estudio. Javier, que me han gustado muchísimo, que muchas gracias por recordarnos a estos pioneros y sus conexiones, es lo interesante, ¿no? Nunca la ficción es solo ficción, ¿verdad? Desde luego que no, y en el fondo esto de que la realidad supera la ficción parece un tópico, pero es que esto no hace más que demostrarnos que es así. Y hay una última historia, Iker, quizá el último enigma del nacimiento de Frankenstein, que es ¿por qué este nombre? ¿Por qué el nombre de Frankenstein? ¿Por qué ese nombre que todo el mundo ha dado, evidentemente, casi como algo caricaturesco, ¿no? Se eligió un nombre grandilocuente, extraño, que ha quedado grabado en la memoria colectiva como casi estrambote. Y no, hay algo raro por ahí al fondo, ¿no? Claro, parece que Mary Shelley no dejó ningún cabo suelto y que incluso el nombre está escogido por alguna razón. Hay algunas teorías que aseguran que tiene que ver con el castillo Frankenstein en Darmstadt, en Alemania, aunque hay estudios muy pormenorizados que detallan que quizá Mary Shelley nunca conoció este lugar, por mucho que se haya asumido que fue así, ¿no? Y esta historia también la descubro por casualidad cuando me meto a fondo en este tema. Resulta que en unos recortes de prensa del año 97 aparece la historia de un prestigioso ensayista italiano llamado Contardo Caligaris, que estaba investigando una serie de manuscritos en la biblioteca de Washington. Hay que imaginar a este hombre dentro de este lugar, un lugar antiquísimo, en la penumbra de los flexos que se extienden a lo largo de las larguísimas mesas, rodeado de legajos antiquísimos, y de pronto descubre la existencia de un ejemplar de un libro muy concreto a través de un catálogo descriptivo que habla de un ejemplar de Rea Anatómica, un libro de Mateo Realdo Colombo, un profesor de anatomía que había sido cirujano de la Universidad de Padua en el siglo XVI, que había sido famoso por establecer las leyes de la circulación sanguínea y de la oxigenación pulmonar. Y según la reseña del catálogo,
lo que más le llama la atención a este investigador, a Contardo, es una serie de detalles que detallan cómo, valga la redundancia, esta edición tardía, que era de 1593, se había realizado en Frankfurt, tenía una serie de escritos a mano al lado de algunas frases que explicaban detalladamente cómo diseccionar un cadáver a través de las recomendaciones del autor, y estas notas estaban firmadas por un tal Dr. Frankenstein, un doctor que había escrito estas líneas en el siglo XVI y bueno, la historia, desde luego, queda como una anécdota. En el recorte de prensa no se sabe mucho más, pero lo cierto es que Caligaris, este ensayista, cree que este ejemplar concreto podría haber pertenecido a Polidori y que habría llegado a Mary Shelley a través de él, que podría haberle enseñado este manuscrito y que quizá Mary Shelley había leído el nombre de Frankenstein por vez primera en este lugar. Pero lo sorprendente, y tú lo sabes bien, Iker, es cuando uno se mete a fondo en una historia, de pronto ocurren las casualidades, ¿no? Cuando parece que la maquinaria se pone en marcha y suceden esas cosas imposibles que nos llevan a otras pistas. Y es que unos años más tarde, el periodista y escritor Federico Andazzi recoge estos datos, decide continuar la investigación, se obsesiona también con quién pudo ser este Frankenstein que había escrito una serie de líneas en un manuscrito muy concreto. Y cuando parece que su investigación no avanza, cuando parece que ha llegado a un muro y es incapaz de obtener más datos, él está en casa de un viejo amigo, un relojero llamado Pablo Hauser, una de estas personas que ama su oficio y que se obsesiona por ello. Y entonces Federico le cuenta a Pablo esto en lo que él está metido para intentar descubrir quién fue este doctor Frankenstein. Y Pablo Hauser, casi como si hubiera visto un fantasma, se levanta de la silla, entra en un viejo almacén lleno de relojes antiguos, de libros, y de ahí extrae un catálogo de 1973, lo lleva a la mesa delante de Federico Andazzi y lo abre en una página muy concreta. Resulta que es un catálogo del año 73, como decía, donde se anuncia una exposición de antiguas máquinas de relojería, y en esta primera página aparece la ilustración de un extraño aparato lleno de engranajes, a cuyo pie de página se leía Platóbolo de Frankenstein. Y en la reseña, en la referencia bibliográfica, donde se explicaba muy por encima qué era este Platóbolo de Frankenstein, se decía que era un invento de un tal Dr. Frankenstein, que había sido un médico nacido en Brujas en 1563 y que había muerto en Amberes en 1612, justo el mismo lugar, Iker, donde se había escrito la nota sobre el de Re Anatómica. Es decir, probablemente este Dr. Frankenstein, que estaba interesado por la investigación sobre los cadáveres, también estaba interesado en un artefacto muy extraño, una especie de maquinaria, unos engranajes casi como los de los autómatas de la época, y todo esto llevan al investigador Andazzi a preguntarse si quizá este Platóbolo de Frankenstein fue un intento por animar ya no una marioneta, sino un cadáver embalsamado. O sea que es una historia llena de conjuntos que se entrecruzan, ¿no? Desde el siglo XVI casi hasta nuestros días, diferentes autores, diferentes médicos, diferentes investigadores parecen envueltos en la misma madeja obsesiva de los resucitadores, ¿no? De los que devuelven la vida. Muchos de ellos, curiosamente, en Italia. Pero imagínate que el doctor Frankenstein, ese nombre desde luego tenía una potencia tremenda, que se queda como una señal, ¿no? Que nadie lo olvida y que todo el mundo visualizamos la criatura que generó el cine. Pero ahí está, puede ser una verdad. Sería la guinda a un pastel impresionante, a un pastel, nunca mejor dicho, electrocutado por los propios condicionantes de la historia y que hicieron que todas estas investigaciones, que sepamos, don Javier, que sepamos, vayan al olvido, porque no le extrañaría nada a uno, sabiendo lo que ya sabe y sospechando lo que uno sospecha, que en algún lugar, en algún rincón, en algún departamento, quién sabe si secreto, la electricidad, que todavía tiene poderes desconocidos seguramente, sea empleada para estos menesteres o algo parecido, y nos enteremos, como el que persigue un manuscrito, muchos años después. Javier Pérez Campos, compañero, como siempre, un honor y un placer, amigo.
Igualmente, amigo, un abrazo muy fuerte. Gracias. A ver si escampa la tormenta, porque está arreciando incluso. Miremos al cielo. Gracias por escucharnos. Y vemos cómo se aproximan, ¿no?, esos rayos. No me extraña que en la antigüedad el rayo fuese venerado. Había un viejo dios árabe que tuvo mucho predicamento, por ejemplo, en los desiertos de Almería. El dios del relámpago, el dios del fuego, cuando conectaban los rayos con el suelo, llamado Reshef. Representa como ningún otro el poder mortal y vital al mismo tiempo de la electricidad. Te da la vida, vitae, y te la arrebata cuando él quiere. En lo más hondo del desierto de Almería se han encontrado algunos pequeños vestigios de templos en honor al dios Reshef. Desde muy remoto el ser humano creyó que estas tormentas tremendas tenían un poder que no podía ser más que divino. Y es que es normal, el aguacero, el rayo atravesando, partiendo la noche en dos. La cuantificación física de su potencia cuando quemaba un árbol, un animal, una persona. Todavía hay en algunos lugares, y yo he entrevistado a algunas personas, el que es tocado por el rayo y ha sobrevivido, ese para toda la vida ya es como un santo en su comunidad. Ha sido tocado por el embrujo de la electricidad, que todo el mundo nota pero nadie sabe exactamente por qué. Un ser distinto. Alguno he entrevistado yo que después de un rayo ha creído que los poderes, la visión diferente, un peldaño más arriba de lo convencional, se ha subido. El poder de la electricidad sale de las herramientas de los científicos y de los tratados sesudos de catedráticos. A veces la electricidad es muy pura, muy primitiva, muy del bosque, muy de la tormenta. Y si acudimos a las viejas fuentes, a la voz de los pueblos, nos damos cuenta de la veneración. El dios del rayo. Ahí es nada. Seguramente el dios más poderoso de toda la antigüedad. ¿Qué llevaban los dioses antiguos en la mano, atrapándolas? El poder de la tormenta desatada. Porque el símbolo es claro. Quizá ellos ya lo sabían. Como un hálito divino es capaz de dejarnos carbonizados, de hacer desaparecer cualquier atisbo de vida, y al mismo tiempo, quizá con la dosis justa en el momento exacto, de revivirnos. A lo mejor, como siempre pasa, los antiguos lo sabían todo y nosotros lo hemos ido olvidando poco a poco. Ese es el argumento de la eterna novela de la historia. Bueno, yo me voy poniendo a buen recaudo, porque de verdad que esta noche de tormenta parece que va a ser larga. Gracias por pasarla conmigo, con nosotros, con todos los que hacemos Universo Iker. Gracias especialmente esta semana por vuestro cariño, por hacer que esta pequeña mesa de mezclas conectada a un iPad y un ordenador, junto a unas, sí, parecen galvánicas luces, en una pequeña buhardilla, sea lo más escuchado. Gracias porque no es fácil, porque tenemos la ilusión y tenemos las ganas de contar. Como decía aquel, tener un misterio que decir y decirlo. Buenas noches.